Mi nombre es Isaías Romero Escalona, soy el presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, la cual ya tiene 26 años de que se fundó y actualmente agrupamos a más de 52 compañías que se dedican desde el proyecto, construcción, equipamiento, instalación de tanques, tuberías, hasta control volumétrico y sistemas de recuperación de vapor. En sí hacemos toda la proveeduría de un 100% de las estaciones de servicio. La AMPE surge en el año del 92-94, que es cuando empieza a nacer la franquicia Pemex, en la cual Pemex estaba diseñando su franquicia para poder dar la apertura a empresarios mexicanos y se vio en la necesidad de comenzar también a abrir el mercado hacia los proveedores, porque en aquel tiempo solamente existía una empresa, que era Guillermo Murguía. Había tenido el control de la proveeduría durante 60 años y gracias a que el Pemex abre su franquicia fue que empezaron a nacer las empresas que íbamos a competir por ese mercado. En ese momento aproximadamente habría 3.000, 3.500 estaciones de servicio, lo cual empezamos a acompañarlos hasta las 12.000 que hay actualmente. El principal problema fue el monopolio y las prácticas monopólicas que ya existían desde aquella ocasión, y el problema fue la introducción de nuevos productos, dispensarios. En lo personal, a mí me tocó desarrollar las especificaciones técnicas de Pemex, mi empresa fue la que lo llevó a cabo, y junto con las autoridades que existían en ese momento se decidió hacer el brinco tecnológico a doble pared, que significaba tanques doble pared, tuberías doble pared, para de esa manera prevenir los derrames de combustible hacia el subsuelo y que pudiera generar algún accidente. Con ese brinco tecnológico, muchas empresas norteamericanas comenzaron a ingresar al mercado mexicano y tuvieron que asociarse con empresas mexicanas para poder implementar estos sistemas. Al principio tuvimos una lluvia de tecnologías, muchas europeas, otras norteamericanas, canadienses, que con el paso del tiempo se fueron retirando hasta quedar 5 o 6 empresas que actualmente, con representación de empresas mexicanas, hacemos las instalaciones y certificamos que estén correctamente funcionando. Mira, el reto principal está en que a raíz de todas las estrategias que se empezaron a implementar para el impulso del sector energético, nos dimos cuenta junto con la Secretaría de Energía que faltaba el doble de estaciones de servicio en México. Sin embargo, esa cantidad lo que está reflejando es que no están distribuidas proporcionalmente a lo largo del territorio nacional. Hemos trabajado con la CEA, con la CRE, con COFECE, y con esta última instancia hemos visto los estudios que han realizado y coincide con lo que nosotros habíamos planteado también, de que el sector energético en estaciones de servicio debería de empezar a explorar nuevo tipo de diseños en nuevas localidades que permitan la sociabilización del sector energético. ¿A qué le llamamos nosotros sociabilización? A que el pueblo tenga un producto mucho más barato del que ahorita se está ofertando, el cual está arriba de los costos que se habían pronosticado, que puedan tener estaciones en municipios donde actualmente no existe una estación de servicio. La semana pasada en el foro de AMPES en Mérida presentamos cifras en la cual en Yucatán la mitad de los municipios no tienen gasolina. ¿Y qué es lo que está generando? Que al tener nuevamente las prácticas monopólicas, donde no haya una competencia
y donde haya un libre mercado, donde podamos presentar a nuevos jugadores, llámense petroleros nacionales o internacionales, eso generaría una verdadera competencia, en lo cual se podría dar un consumo de combustible mucho más barato que el que actualmente tenemos. Para eso tenemos que legislar, tenemos que trabajar con las autoridades y el gobierno federal para tener productos que no estén tan sobreregulados, que es el caso de las gasolineras actuales. Una estación actual te cuesta entre 30 y 50 millones de pesos. ¿Qué nos indica eso? Que tenemos que revolucionar también la tecnología, los sistemas, para que en las zonas rurales donde tenemos poca incidencia, esas poblaciones puedan tener acceso a combustibles más baratos y crear una logística que le llamamos la última milla, que nos permita bajar los costos que se incrementan por esa falta de instalaciones de almacenamiento y de distribución. Aquí hay que hacer un paréntesis porque el cambio que se tuvo, antes dependíamos de Pemex Refinación, desde que otorgaba la franquicia hasta que nosotros nos incorporábamos a la cadena productiva desde el proyecto, diseño, los estudios correspondientes, teníamos un seguimiento más o menos pausado que permitió durante todo ese tiempo una estabilidad en el sector. Hoy, cuando aparece la CRE, la CEA y todos los organismos autónomos, esto se profesionaliza, porque mientras estuvimos bajo la franquicia de Pemex, nos conocíamos, sabíamos quién tenía la tecnología, quiénes la distribuían, pero pocos nos preocupamos en profesionalizar al sector. Entonces fue un sector que generalmente se desarrolló por tradición familiar, y nuestras empresas, muchas, crecieron bajo ese tipo de estructura en la cual si había un técnico mecánico, le enseñaba a su hijo a su vez al otro hijo, y así venían las generaciones. Con lo cual o contratabas con el señor Pérez o con el señor Martínez, no había otra. Llegan los organismos autónomos como la CRE y la CEA y establecen una serie de normas en las cuales ahora nos tenemos que empezar a capacitar. Tenemos, junto con la Secretaría del Trabajo y la entidad mexicana de acreditamiento, llevar a nuestros ingenieros y técnicos a un nivel de supervisión. Ya no dependemos de 5 criterios que antes teníamos para que Pemex te autorizara un proyecto. Y hablo de 5 criterios porque eran las 5 divisiones que existían en Pemex: Monterrey, Veracruz, Ciudad de México, en las cuales cada uno tenía un criterio por la regionalización que existía. Entonces lo que te modificaban en Veracruz no aplicaba en Monterrey, lo de Monterrey no aplicaba en la Ciudad de México. Entonces para nosotros era a veces hasta problemático y conflictivo tener que trabajar en diversas regiones. Cuando aparece la CEA y surgen las normas oficiales y la CRE autorizando los permisos, para nosotros fue una revolución, porque tuvimos que hacer la capacitación, adaptarnos a los esquemas internacionales para poder enfrentarlo, y fue así como empezamos a reinvertir en nuestras propias empresas. Y digo reinvertir porque en uno de los apartados de la reforma energética se hablaba de que iba a haber financiamiento para las empresas mexicanas y pudiéramos enfrentar la penetración de las petroleras extranjeras y poder tener, tanto desde la negociación hasta la mano de obra para atender mantenimiento y operación de estas empresas, todo el escalafón que requeríamos para desarrollarlo. Por parte del gobierno nunca tuvimos apoyo. Estuvimos en la Cámara de Diputados, estuvimos en la Cámara de Senadores, nos acercamos al CONACYT, estuvimos cabildeando para que a través de ese fondo que se anunció tuviéramos esa capacitación. Jamás fuimos escuchados. Sin embargo, no nos íbamos a quedar. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras empresas son pymes, pequeñas y medianas empresas.
Y entonces lo que decidimos fue de lo que ingresaba o de nuestras inversiones, reinvertir en nuestro personal. Y fue así como empezamos a crecer, junto con el parque que se establecía que iba a crecer 2.5% de estaciones de servicio, lo cual con todos estos cambios que han existido solamente hemos llegado a un 0.8%. Sin embargo, creemos que hay un potencial muy grande en este país, que coadyuvándolo entre la CRE, la CEA y el gobierno federal, se puede llegar a desarrollar este país energéticamente a otros niveles. El panorama también es muy claro para nosotros. Pemex no es dueño de las gasolineras. Normalmente son empresarios que compran la franquicia Pemex y la operan. Del mercado de 12.100, 12.200 estaciones de servicio que publicó la CRE, un 26% que son gasolineros mexicanos, lo que hicieron fue cambiar de bandera o de color. Entonces son los verdes, amarillos, azules, de todo tipo. Y el otro 74% son empresarios mexicanos que están con Pemex. Curiosamente, este cambio de banderas a nosotros no nos ha afectado, porque de todas maneras seguimos trabajando, vendiendo pistolas, corrigiendo desperfectos que existen, sustituyendo equipos, cambiando imágenes. Y sí, por el otro lado existe una serie de normas que son, por ejemplo, recuperación de vapor, que se va a implementar en 9 regiones del país, así como también el control volumétrico, que también se va a desarrollar a nivel nacional, y la mitad de nuestros socios trabajan en esos sectores. Entonces, sean azules, rojos, amarillos, no tenemos problema. Lo único que sí vemos es que con la estructura que está haciendo el gobierno con Petróleos Mexicanos, lo cual es fortalecerla para poder tener mejores ingresos, creemos que sí puede generar una competencia interesante, porque los nuevos empresarios tendrán opciones de comprar la franquicia Pemex, la franquicia azul, la franquicia roja, la que sea. Y lo interesante de esto es de que se creen los mecanismos en los órganos autónomos para que se agilicen los permisos. Eso es lo que sí estamos resintiendo. Al haberles recortado el presupuesto, recortado el personal, los permisos que venían tramitándose del año pasado están detenidos. Los nuevos no sabemos cuáles van a ser las reglas que van a establecer para que podamos acelerar y apoyar ese tipo de desarrollos. Con eso lo que queremos decir es que antes, con Petróleos Mexicanos, había una transparencia de los contratos, de las franquicias que habían sido otorgadas, y en base a eso nuestro sector se movilizaba para poder apoyar a estos empresarios. Hoy no lo sabemos. No es transparente cuántas franquicias se han comprado, cuántas autorizaciones hay para plantas de almacenamiento, para nuevas estaciones de servicio. Desconocemos todo eso. Y hemos tratado de que esto se pueda publicar para apoyar y desarrollar este tipo de instalaciones, y a la fecha nadie nos ha entregado ninguna información. Esperamos que el gobierno, ahora en las políticas de sociabilizar estos recursos para que la población pueda tener mejores precios, se nos apoye dando una transparencia real de cómo se está moviendo el sector. Y eso va también hasta para el precio del producto. El precio del producto, que está dividido generalmente en 4 partes. Hay 2 que nos afecta, que incide en nuestro sector, que es la última milla, cómo está compuesto y cómo componen esos costos, y la ganancia al gasolinero, que también no la conocemos muy claramente. Si esas 2 estrategias del gobierno pudieran ser clarificadas para todos, nosotros podríamos apoyar el desarrollo de nuevas estaciones basado en esquemas económicos y no de sentimiento. Y hablo de sentimiento porque a lo mejor alguien puede decir, me late que en esta autopista puedo poner una estación. Eso ya no funciona. Hoy lo que tenemos que ver, dónde se van a poner las plantas de almacenamiento,
cuál es el recorrido de la última milla, si el gobierno adquirió 600 pipas, hacia qué centros lo va a hacer, y empezar a crear escaleras energéticas para que en base a eso desarrollemos el sector y apoyar la política gubernamental con ese tipo de estrategias. Te voy a hablar desde nuestro sector. Nosotros decimos que es un gran iceberg, todo el sector energético, donde la punta de ese iceberg somos nosotros, o el sector de gasolineras. Sin embargo, somos el más visible, porque ahí es donde se refleja el descontento de la población o los precios finales con lo cual va a comprar el combustible. Y nosotros observamos dos situaciones que se dieron a raíz de esta estrategia. Uno, donde está el robo de combustibles y donde están estas bandas criminales y regionalizadas para ello, a quien han afectado mucho es al empresario gasolinero, que ha construido, invertido, se ha acatado a las normas que le imponen, cuenta con toda una serie de procedimientos para evitar ese robo. Y entonces lo que descubrimos fue que en estas regiones donde se da este ilícito, estas estaciones bajaron hasta un 50% de venta al público. Cuando se da el operativo, curiosamente que la población ya no tenía forma de encontrarlo clandestinamente, tuvo que recurrir nuevamente a estas estaciones, con lo cual ahora hubo incrementos hasta del 30 y el 40%, que significa que el tener negocios clandestinos vendiendo un producto más barato y que no sabes de qué calidad sea, si está adulterado o en qué condiciones te lo venden, afecta a los empresarios gasolineros, que también tenemos una relación con ellos, y afecta a nuestras empresas también, porque al no tener ellos recursos para el mantenimiento, pues entonces no te compran pistolas, no te compran mangueras, no impermeabilizan, y entonces en esas zonas dejamos de atenderlas también, con lo cual repercutió que muchas de las empresas que estaban en esas zonas, proveedoras de AMPES, tuvieran que recortar el personal. Aproximadamente del año pasado ha estado afectando un 30% el recorte de personal. Ahora que se están implementando estas medidas o estas políticas, vemos que empieza otra vez a reactivarse el sector con nosotros, lo cual habla de que la política, por lo menos algo sí están haciendo bien. El otro punto que hubo zonas, que sobre todo el Bajío, en la cual hubo hasta 3, 4 días o más, en la cual no había abastecimiento de combustible, y vimos con preocupación que, al ser un elemento básico para el desarrollo y movimiento, movilidad de las comunidades, repercutía muy directamente en la canasta básica. En el caso de nosotros, no podíamos atender mantenimientos a esas zonas porque podíamos llegar con gasolina, pero no podíamos regresar. Y en algunos casos en que las estaciones de servicio nos reservaban, decían: ven, no puedo abrir, pero necesito que reparen una consola, un sensor, y aprovechen este momento, nos desplazábamos, nos guardaban combustible, y la gente que llevaba 3 días formada nos insultaba y agredía porque nosotros sí teníamos preferencia. Pero todo ese tipo de situaciones se vivió, lo cual fue lo que nos motivó a decir dónde están concentradas las estaciones, qué oportunidad vemos, qué es lo que te comentaba de tener proyectos mucho más baratos, que no tengan que invertirse 50 millones de pesos, y que estratégicamente podamos tener escaleras que puedan llevar el sistema de energía a poblaciones más alejadas. Trabajamos en la norma oficial 005 ASEA con todas las normas y reglamentos que deben incidir en una estación de servicio, y se quitaron distanciamientos, medidas mínimas, se dejó la apertura para nuevas tecnologías, con lo cual lo que te comentaba hace rato de hacer estaciones más compactas y que puedan ser instaladas en las zonas rurales
o en zonas de emergencia, podría ser una de las soluciones que la asociación está participando activamente para que en conjunto de todos los proveedores podamos innovar ese tipo de instalaciones. Otro tipo que se está desarrollando es que actualmente sabemos que en una estación de servicio a nivel mundial, el 30% de sus ganancias proviene de la venta de energéticos. El otro 70% son negocios periféricos. Hoy las empresas que están asociadas con AMPES están explorando estos nuevos territorios para que cuando somos contratados por un empresario que quiere invertir, pueda tener la infraestructura necesaria para reconvertirse a estos nuevos negocios, que pueden ser autolavados, pueden ser tiendas de conveniencia, pueden ser farmacias, en fin, un sinnúmero de alternativas que podrían generar en el empresario utilidades que no estarían tan sujetas al cambio del precio que hoy a una estación de servicio vende casi el 100% de sus productos basado en combustibles. Con eso podríamos empezar a generar otra clase de economía y una competencia más sana. El mensaje es de que, como bien lo hicieron, era combatir primero el robo de combustibles, lo cual estamos totalmente de acuerdo en esa lucha, ¿no? Dos, fortalecer a Pemex porque es una columna vertebral del país, también lo vemos con buenos ojos, ya que llevamos 25 años trabajando de la mano de Pemex y creemos que aún hay mucho trabajo por desarrollar. Pero también una libre competencia, que son las nuevas petroleras que están llegando, también se les debe de empoderar. Hoy, ¿qué está sucediendo? De que con este cambio o transformación del mercado de combustibles, nadie está construyendo. La mayoría lo que hicieron fue tomar a las que ya trabajaban, que ya estaban operando, y cambiaron colores y cambiaron todo lo que hemos platicado. Entonces el desarrollo del sector se ha estancado. Hoy, ante esta apertura y que Pemex va a empezar a mover toda esta infraestructura y el gobierno va a empezar a apoyar este tipo de inversiones, nosotros nos sumamos para que todos podamos trabajar. Las pymes al día de hoy soportamos el 70% de la plantilla laboral de este país. Si a nosotros nos golpean, ¿qué vamos a hacer con todos nuestros empleados y trabajadores? Nosotros no somos grandes petroleras, somos pequeñas y medianas empresas que hemos trabajado y hemos creído en México. Y hoy creo que lo último que debemos de dejar es de creer en México. Perfecto. ¿Y la El principal mensaje es que tengamos confianza en todos estos movimientos que se están desarrollando a nivel nacional. Para eso hemos creado los foros que llevamos a cabo este año, que van a ser 11 foros, en el cual conjuntamos a las autoridades, ASEA, CRE, Profeco, el SAT, nuestros proveedores y el empresario gasolinero, para que en estas reuniones demos confianza y certidumbre y que vean que todavía podemos desarrollar un gran trabajo en este país. El mensaje a nuestros agremiados es que tengamos confianza y sigamos trabajando como lo hemos hecho y sobre todo con honestidad y transparencia.